escurrimiento superficial, ¿cierto? La vez pasada veíamos las IDF, veíamos que calculábamos la intensidad de la lluvia para los diferentes periodos de retorno y para las diferentes duraciones, ¿sí? Para poder identificar nosotros cuáles eran las intensidades de diseño y poder saber qué evaluar, ¿sí? ¿Qué evaluar? Recuerden que nosotros siempre debemos calcular el caudal máximo de diseño, lo que quiere decir que debemos calcular, ¿sí? El caudal, la intensidad máxima para el periodo de retorno seleccionado, ¿cierto? Para el periodo de retorno seleccionado y que nos permita a nosotros, estimar ese caudal. Entonces, vamos a ver un poco lo del escurrimiento y la ecuación base de la escorrentía, que es C por I por A, donde C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad de la lluvia y A es el área de la cuenca que está drenando. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cierto? Bueno, voy a hacer la advertencia. En este primer momento he decidido cambiar mi metodología de clase. Voy a preguntar mucho más en la clase. Persona que no me responda, asumiré que no me está prestando atención. Si usted no sabe, no tiene idea, ¿sí? Diga, no sé, pero necesito que estén presentes y conectados. Ya no me dejan de otra alternativa, dado que no prestan atención y les pregunto y no están presentes en la clase. Entonces, persona que le vaya preguntando y que no me responda, yo mismo la retiraré de la sesión de la clase para evitarnos inconvenientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el escurrimiento en una cuenca puede ser superficial, subsuperficial o subterráneo. Recuerden allá cuando veíamos un poco el tema del ciclo hidrológico, ¿recuerdan? Sí, sí recuerdan que se divide en tres grandes sistemas el ciclo hidrológico, ¿verdad? Entonces, Negrete Vargas, ¿recuerdas cuando veíamos los esquemas del ciclo hidrológico? Teníamos el esquema, ¿cuál? ¿Cuál es el primer sistema? La parte de arriba, ¿cuál era? ¿El agua qué? No, Superficial. Superficial, sí. No, arriba. La primera era ¿cuál? ¿Agua? Atmosférica. Muy bien, muy bien. Teníamos agua atmosférica, después el agua superficial, que es la que escurre por la superficie de la Tierra, la subsuperficial, que se da por el primer estrato del suelo, antes del nivel freático, donde tenemos la humedad relativa, perdón, la humedad del suelo, y la subterránea, que es la que se da luego del nivel freático por los ríos subterráneos, que son los acuíferos. Muy bien. Keila, colabóreme leyendo la diapositiva, por favor. Escurrimiento superficial. La superficie es el que se manifiesta por encima de los terrenos natural. En los primeros instantes es laminar hasta cuando se va concentrando en cauces y sale finalmente de la cuenca. Se le denomina rápido porque en tiempo es el primer escurrimiento que se manifiesta en la sesión de control de la cuenca. Muy bien. El escurrimiento superficial es la que se va a dar, ¿sí?, por interacción directa de la superficie. Recuerden que no todo lo que llueve es lo que está cayendo a... No todo lo que llueve es lo que está cayendo a la superficie, ¿sí? Recuerden ustedes que hay una retención por parte de... Hay una retención de la precipitación por parte de la vegetación, ¿sí? Hay una retención de la lluvia por parte de la vegetación que se llama la intercepción. Es decir, no todo lo que llueve es lo que está cayendo sobre la superficie. Realmente nosotros deberíamos estimar el porcentaje de la lluvia que es retenido por la vegetación para poder hacer un cálculo real. ¿Qué significa eso? Que estamos sobredimensionando las obras en muchos aspectos, sí, pero lamentablemente no tenemos los estudios sectorizados
para poder hacer la cuantificación de la lluvia que es retenida por la vegetación. Entonces, si nosotros seguimos con el escurrimiento, nos vamos a dar cuenta que se da en la primera parte de la superficie, ¿sí? Se da en la primera parte de la superficie y es el que se genera del el volumen de agua precipitado que no se infiltra, como vemos aquí, que no se infiltra, ¿sí? Que no se infiltra, sino que escurre hacia un cauce superficial o hacia un cuerpo de agua. Entonces, ese volumen de agua, ese volumen precipitado se da una escorrentía superficial. Pontón Romero, la diapositiva, por favor. Dice, el subsuperficial es aquel que luego de infiltrada una determinada cantidad en el perfil del suelo, en la profundidad donde la humedad es aprovechada por las raíces, se manifiesta escurriendo en esa primera capa del suelo, y en algunos casos vuelve a aparecer en superficie, sumándose al superficial. Muy bien, entonces el escarramiento subsuperficial hace referencia a la primera capa que es infiltrada y que se mueve por el espesor donde está la humedad del suelo, donde hay agua en los vacíos, ¿cierto? Vamos a tener una escorrentía subsuperficial, justo debajo de la capa del suelo, de la turba o del mulch, se llama el mulch, toda la capa de vegetación muerta que está en el suelo, lo que nosotros llamamos materia orgánica, ¿ok? Y el escurrimiento subterráneo, recuerden que hay una parte que se infiltra y otra que se percola, ¿sí? Hay una parte que se infiltra y otra que se percola. Espérenme un momentico. Voy a buscar aquí. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetirme? Hay una que se infiltra, es que se me cortó el internet. Hay una parte que se infiltra y otra que se percola, ¿sí? La infiltración es la capacidad que tiene el suelo para dejar pasar el agua. La percolación es la capacidad ya en el suelo de que el agua llegue a un estrato profundo debajo del nivel freático, que puede ser un acuífero libre, confinado o semiconfinado. Si dan la electiva o la optativa, no sé qué es, de agua subterránea, ¿sí? Si dan la lectura de agua subterránea, van a ver que hay acuíferos. Los acuíferos son ríos subterráneos, son corrientes subterráneas, que en realidad hay mucha más agua subterránea que superficial en el mundo, donde tienen una zona de recarga, que es por donde se da la percolación. Entonces el escurrimiento, miren, la precipitación total, precipitación de exceso, la infiltración, las pérdidas que se dan, el escurrimiento superficial, la infiltración tiene un escurrimiento subsuperficial, uno que es rápido y uno que es lento, que se va al escurrimiento subterráneo o a la percolación, que es el escurrimiento base, es el caudal o el nivel de agua que siempre tenemos, y el otro es el escurrimiento directo, que es el que se da por exceso, y al escurrimiento total. Pues vamos a ver, está la lámina de la precipitación, la escorrentía superficial, ¿cierto? Se da por esta zona, luego de eso se da la infiltración, donde está la línea de la humedad del suelo, mira, la escorrentía subsuperficial, y ya vendría la escorrentía subterránea, que es cuando ya se da el proceso de percolación, ¿sí? De percolación. Factores que afectan el escurrimiento: fisiográficos, físicos, climáticos, la cobertura vegetal o la cobertura del área donde estemos analizando va a ser indispensable para identificar el escurrimiento que tenemos, ¿sí? Los factores fisiográficos, recuerden que cuando veíamos análisis de cuenca, ¿sí? Los factores de la cuenca nos hablan acerca de qué tan grande o qué tan propensa está una cuenca a una inundación o no. Entonces, el área de la cuenca, la forma, el relieve, la pendiente, la red de drenaje, nos van a decir si el escurrimiento es mayor o es menor. Si es mayor, ¿qué vamos a tener? Si tenemos un escurrimiento mayor, ¿qué nos da?
¿Qué nos da? Si el escurrimiento es mayor, ¿qué es mayor? A ver, Cadena González. Ingeniero presente, ¿me escucha bien? Sí te escucho bien. Ingeniero. Sí. Buenas. Ingeniero. Sí, te estoy escuchando. Gamarra Lora. Presente, ingeniero. Si el escurrimiento es mayor, ¿qué aumenta? Nada, no sé. El Ingeniero, caudal, ingeniero. El caudal, muy bien. Si el escurrimiento aumenta, aumenta el caudal. Si el coeficiente de escurrimiento es mayor, el caudal va a ser mayor. Factores físicos, tipo de suelo, permeabilidad, homogeneidad, composición, geología, geomorfología, tipo y densidad de vegetación, profundidad del sistema radicular de las raíces, crecimiento de la vegetación y área foliar. El área foliar es, si usted toma el diámetro de la sombra del árbol, esa es el área foliar, ¿sí? El diámetro de la sombra proyectada por un árbol, el área de ese diámetro es el área foliar. Entonces el escurrimiento va a estar, en nuestro caso, el escurrimiento superficial, que es el que nos interesa, va a estar premeditado o va a ser dependiente de la cobertura, ¿sí? Entre más se preste el medio para que escurra, mayor va a ser el caudal. Si hay mayor infiltración, retención, el caudal va a ser menor, Factores climatológicos, cantidad, distribución espacial de la precipitación, intensidad, frecuencia y duración, características climáticas como la temperatura, humedad relativa, viento, entre otros, evapotranspiración. Cosas que ya hemos visto, ustedes saben que depende mucho de la precipitación para a través de modelos lluvia escorrentiva poder calcular los caudales. Entonces, el caudal, el volumen de escorrentía superficial por unidad de tiempo. Caudal es volumen sobre tiempo. La principal variable se expresa en metros cúbicos por segundo o litros por segundo. El caudal específico es el caudal entre el área de drenaje. Nos da un aproximado de por unidad de área cuánto caudal tenemos. Entonces aquí por kilómetros cuadrados tenemos tantos metros cúbicos por segundo. Caudales máximos, medios y mínimos. Son los caudales máximos, mínimos y medios históricos registrados en una corriente. Nosotros, aquí en Colombia, hay deficiencias de estaciones hidrométricas o caudalímetros que miden el caudal. Hay estaciones limnigráficas en corrientes principales, pero no son tantas, ¿cierto? No son tantas. Y nos perjudicaría el hecho de que nosotros necesitamos puntos reales. Entonces, nosotros al necesitar puntos reales, ¿sí? Necesitamos hacer modelos lluvia escorrentía. Si el área de la cuenca es menor a 100 hectáreas, podemos utilizar la ecuación racional. Si el área es mayor a 100 hectáreas, nos toca utilizar otros modelos de estimación de caudales, que vamos a ver aquí algunos y vamos a poner en práctica modelo del SCS. ¿Cuándo se acaban las clases? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe hasta cuándo se acaban las clases? Profe, tengo entendido que la primera semana de mayo. De mayo, si eso es El ya. 7 de mayo. 7 de mayo creo que era. Bueno, muy bien. Entonces el tiempo de concentración, recuerden que es el tiempo que demora en recorrer una gota desde el punto más alejado y más alto hasta la salida de la cuenca. Y nos va a dar el tiempo de duración de la lluvia. El tiempo de concentración es el tiempo donde se da la escorrentía, donde se da la intensidad de la lluvia y por ende donde se da el caudal máximo. El periodo de retorno es el periodo de tiempo promedio en años en el que un determinado evento, que caudal, es igualado o superado en el tiempo. Aquí le estaba hablando del linímetro, que mide los niveles de agua con una mira referenciada, pero pues
tienen unas curvas de calibración que solamente maneja el IDEAN y a veces es difícil trabajar con estas estaciones. Aquí vemos cómo se mide el nivel de agua con la mira. Esto es un linígrafo que va calculando la altura de la lámina de agua y a partir de esta gráfica se saca una ecuación que convierte esa lámina de agua en un caudal. Bueno, si consideramos la figura y pretendemos encontrar el gasto en el punto A, el caudal que pasa por aquí, bajo la lluvia máxima que se presenta con una frecuencia determinada, nos vamos a dar cuenta que durante los primeros 10 minutos de la lluvia la intensidad es muy alta, ya lo vimos en las curvas IDF, ¿sí? Pero como el tiempo es corto, no se alcanza a drenar toda la cuenca, por lo que el gasto no pasa por el comienza a aportar más agua por efecto de que es mayor el área que se drena, pero por otro lado la intensidad de la lluvia va disminuyendo poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Si la lluvia es menor o igual al tiempo de concentración, ¿se va a inundar o no se va a inundar? Ingeniero. ¿Se va a inundar o no se va a inundar? Creo que no se inunda. No se inunda, porque está evacuando mucho más rápido. En menos tiempo evacúa. Pero si la lluvia es mayor al tiempo de concentración de la cuenca, se va a inundar. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tiene para evacuar, no está logrando evacuar todo el caudal, ¿sí? No está logrando evacuar todo el caudal, se represa todo ese volumen de agua y se desborda y se provoca una inundación. Si graficamos el gasto que pasa por el punto A, en función del tiempo de duración de la lluvia, obtenemos una figura de esta manera. Caudal, tiempo. El tiempo de concentración coincide con el caudal máximo. ¿Sí? Profe. Eso, dígame. Eso tuvo algo que ver con lo de Armero. ¿Con lo de qué? Con lo de Armero. No. Lo de Armero obedece más a una mala planificación del sector de gestión de riesgo, porque se les avisó que iba a haber ese problema, ¿no? Además recuerda que lo de Armero fue una erupción del volcán, no fue una inundación, ¿sí? Si preguntas por lo de Mocoa, sí, eso fue lo que pasó en Mocoa. La zona de vegetación fue totalmente podada, fueron retirados los árboles, la vegetación retiene agua, ya se los acabo de decir, y al aumentar el coeficiente de escorrentía, aumentó el caudal y escurrió a mayor velocidad. Como solamente en Mocoa, si ustedes ven, solamente las partes menos afectadas fueron aquellas que tenían vegetación circundante, ¿sí? Bueno, entonces, los métodos que relacionan la precipitación con el escurrimiento, aquí tenemos un método de relación simple. A partir de las precipitaciones que tengamos, podemos calcular el escurrimiento mes a mes. Esto para mí no es un método recomendado, yo se los enseño porque es la teoría, pero es imposible pensar que la precipitación tiene un comportamiento directamente proporcional con el caudal. Ustedes se dieron cuenta que no es así, que a mayor intensidad, a mayor duración, menor intensidad, ¿sí? Entonces, simplemente se hace una ecuación de regresión para caracterizar dos escurrimientos, ¿sí? Los años, el escurrimiento anual, la precipitación anual. Yo puedo calcular una ecuación, ¿sí? que me indique a partir de la lluvia cuánto es el escurrimiento que se genera, ¿sí? Simplemente hacer una regresión. Luego viene el coeficiente de escorrentía. Usualmente la escorrentía superficial que se desea conocer es aquella que resulta de una lluvia capaz de producir una creciente o una corriente de agua. ¿Sí?
con una corriente de agua. Entonces, viene la llamada fórmula del método racional, que va a relacionar el coeficiente de escorrentía con el área con la intensidad de la lluvia. Entonces, el coeficiente de escorrentía es el volumen de escorrentía superficial sobre el volumen precipitado de agua total. ¿Sí? Volumen de escorrentía sobre volumen precipitado. Ustedes saben que caudal es volumen sobre tiempo. Entonces nos va a dar que el caudal de escorrentía sobre el caudal precipitado. ¿Sí? Ahora bien, este volumen de escorrentía sobre tiempo es el caudal y el volumen precipitado sobre tiempo es la intensidad por el área, porque el volumen precipitado, ¿qué es? La intensidad que está en milímetros por un área para que nos dé un volumen. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Que el caudal, despejando ya la ecuación, nos queda que el caudal es igual a C por I por A. Vean, esta es la ecuación fundamental de la hidrología. No se lo olvide, 0.278 por C por I por A. ¿Por qué el 0.278? Porque esto es un factor de conversión con la intensidad en milímetros por hora, el área en kilómetros cuadrados, para que el caudal dé metros cúbicos por segundo. ¿Qué es C? Coeficiente de escorrentía. ¿Qué es I? La intensidad de la lluvia. ¿Qué es A? El área de la cuenca de drenaje. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Ingeniero, ¿puede demostrar la diapositiva anterior un momento? Listo. Muy bien. Entonces, para calcular la intensidad de la lluvia, ustedes saben que utilizamos el tiempo de concentración, ¿cierto? El tiempo de concentración. Y el tiempo de concentración depende, como ya lo habíamos visto cuando dimos análisis de cuenca, ¿sí? Cuando dimos análisis de cuenca, que depende de la longitud y de la pendiente. Y una de las ecuaciones más utilizadas, una de las ecuaciones más recomendadas es la de Kirchhoff, ¿sí? La de Kirchhoff. Aquí en Colombia es la más recomendada para estimar el tiempo de concentración. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que nos relaciona que el tiempo de concentración es 0.195 por cada 0.77, donde cae la longitud del cauce principal sobre la raíz cuadrada de la pendiente. Aquí la vemos. La ecuación de Poiseuille también. Miren que aquí nos dan minutos, el tiempo de concentración aquí nos está dando en horas. ¿Sí? Va a depender de la fórmula que utilicemos y miren los parámetros que tenemos. Ojo con los parámetros. Tenemos el área y la pendiente acá en este caso. Antes teníamos ¿qué? Teníamos la longitud y la pendiente. Hay que ver los parámetros que se relacionen. El método de Bureau Reclamation. El Bureau Reclamation es la entidad que maneja las hidroeléctricas en Estados Unidos. Tiene un método de cálculo de tiempo de concentración también, que depende del desnivel y de la longitud del cauce principal, que es lo que estamos viendo allí. Periodo de retorno, según el tipo de estructuras. Aquí en Colombia tenemos una normatividad, que es el Manual de Drenaje del INVIAS, y el RAS, el cual nos recomienda unos periodos de retorno para diferentes obras, ¿sí? Para diferentes obras. Entonces, por ejemplo, para una cuneta son 5 años, para un box culvert son de 10 a 25 años, para un puente son 50 años, y así sucesivamente dependiendo del tipo de obra que tengamos. ¿Ya? El periodo de retorno, ya ustedes saben que es lo que nos va a decir el tiempo en el que un evento es igualado o superado. A mayor periodo de retorno, mayor intensidad y por ende mayor caudal. El coeficiente de escurrimiento depende de unas tablas. Hay muchas tablas en la literatura. Nosotros
podemos utilizar cualquiera de ellas. Yo les recomiendo que utilicen las de 20 Show, la de 20 Show, la del manual de drenaje de Invías o la de el RAD 2000, ¿sí? ¿Qué nos va a decir la pendiente del tipo de suelo? Nos da un coeficiente de correntía. Mayores coeficientes de correntía, mayor caudal. A menores coeficientes de correntía, pues va a disminuir el caudal, ¿cierto? La intensidad de la lluvia, porque ya vimos la metodología de cómo calcularla, ¿sí? La ecuación de la lluvia que nos va a dar. Y por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos que calcular un coeficiente por área, un coeficiente ponderado. Es decir, sumen el área total, ¿sí? Y luego multiplican esto por el coeficiente que les da y lo dividen entre el total y luego suman todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vayan haciéndolo ahí. Tenemos que el total es de 60 hectáreas. Tenemos una parte de 25 hectáreas que es bosque con pendiente de 5 a 10%. Vámonos acá, bosque 5 a 10%, es una arcilla densa 0,50. Perdón, arcillo pesado. Sí, arcillo pesado. 0,50. Entonces el coeficiente de correntía va a ser 0,50 por 25 entre 60. Ojo. Luego, pastizales, 5 a 10% arcillo limoso, 15 hectáreas. 5 a 10% pastizales aquí, arcillo limoso, 0,35. Entonces el coeficiente de correntía va a ser 0,35. Para calcular el peso sería 0,35 por 15 entre 60. Y cultivos de 0 a 5, 20 hectáreas, arcillo limoso. Cultivos 0 a 5, limoso 0,30. Entonces 0,30 por 20 entre 60. Sumen estos tres valores y les da el coeficiente de correntía. Coeficiente de correntía ponderado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Da 0,38. Si sumó todo, sí. Sí, sumándolo todo. Muy bien, excelente. Este es otro ejercicio. Tenemos la longitud del cauce. Sí, la longitud del cauce. Podemos calcular la intensidad con esta ecuación. Recuerden que el tiempo de concentración, vamos a utilizar la ecuación de Kirchhoff, es 0.0195 por K a la 0.77, que K es L sobre la raíz cuadrada de la pendiente. Entonces aquí, primero calculen, aquí está la longitud y la pendiente, calculen la longitud. Anoten estos datos, anoten longitud del cauce 390 metros y la pendiente 51.17 metros por kilómetro. Ojo, metros por kilómetro. Listo, entonces vamos a las ecuaciones del tiempo de concentración. Vamos a calcularlo por los tres para que vean cuánto les da. Calculen primero K, que es la longitud, 390 metros, ¿sí? Miren que la pendiente es en metros sobre metro. Así que tienen que hacer la conversión de esa pendiente a kilómetros.
Entonces van a tener un tiempo de concentración por kill pitch ¿Cuánto les da el tiempo de concentración? Me da 0.029. Minutos. Aplicando ya la fórmula esta. Es decir, mira, a ver, tienes 390 metros. Primero vas a convertir estos 51.7 metros sobre el kilómetro. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Entonces necesitas dividir 51.7 dividido 1000. Te da 0.057 metros por metro. O sea, 5% dependiente. Luego divides 390 dividido 0.057, perdón, 390 entre la raíz cuadrada dividido la raíz cuadrada de ese valor, la raíz cuadrada de 51.7 dividido 1000, que es lo que tienes para la conversión, ¿cierto? Dividido 1000. ¿Cuánto les da? Me había equivocado en la conversión. Así me da 6.055. Muy bien, el tiempo de concentración, listo. Ahora calcularlo por Guairé. El área total, miren, el área total es de 0.284 más 0.389 más 0.171. Tiene 0.844 kilómetros cuadrados. Entonces, calcularlo aquí, el tiempo de concentración, 0.355 por el área, que está en kilómetros cuadrados, que es 0.84 sobre ese, que es, aquí es en metros sobre kilómetros. Mira, metros sobre kilómetros. Profe, ¿me podría repetir el área? Es 0.84. 0.844. Bueno, si eso da 0.041. En horas, mira, en horas. Lo conviertes a minutos, ¿cuánto te da? $2.51. Muy bien, mira que hay una diferencia ya. Ahora con el método de Bull Reclamation, la longitud 390 metros, conviértelos a kilómetros
y H, que es el desnivel en metros. Vamos a ver aquí, no tenemos el desnivel, tenemos la pendiente, pero conocemos la longitud, así que podemos multiplicar esta pendiente por la longitud y nos da el desnivel. Recuerda que la pendiente es el desnivel sobre la longitud del cauce. Aplícala al Bureau of Reclamation. Profe, disculpe, ¿ese 0.385 está elevado o está multiplicando lo que está dentro del paréntesis? Sí, es exponente. Profe, multiplico la pendiente por la longitud, pero esa pendiente está en metros sobre kilómetro. La paso también en metros sobre metro. El desnivel, mira, el desnivel es en metro. Tienes que tener las mismas unidades porque si no te da error. Por eso la de Kirpich se dice que es la más usada. Porque utiliza menos parámetros y pues da el tiempo en minutos, que al final es lo que nos interesa. ¿Ya? Profe, me da algo, pero me da como incoherente. ¿Cuánto te da? 2.95. ¿Minutos? Sí. No, está bien. El otro dio 2.45. Ah, listo. Bueno, muy bien. Ya por último, ya pueden promediar los tres valores y aquí colocan ese valor de tiempo de concentración y para un día que son 50 años, reemplazan aquí 50, hacen este valor y calculan la intensidad. ¿Cuánto les da la intensidad? Aquí en TC va 2.5 minutos y en TR 50 años. ¿Cuánto va en TC, profe? 2.5 minutos, lo que les dio ahorita, o el promedio de los tres, como quieran. Listo.
calculan la intensidad y aquí otra vez hacen el coeficiente de escorrentía ponderado. Luego tienes el tiempo de la intensidad en milímetros por hora, el área total en kilómetros cuadrados y el coeficiente de escorrentía, y multiplicas 0.278 por el área, por el coeficiente de escorrentía, por la intensidad de la lluvia. Y les da el caudal de diseño. Este ejercicio se lo voy a dejar de tarea. El ejercicio número 3, ahorita que les suba la diapositiva, lo van a hacer de tarea. Lo van a hacer de tarea, lo van a subir al Teams. Bueno, es lo mismo que hicimos ahorita. Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar aquí rápidamente de un temita que estuvimos mencionando, y es la infiltración, ¿sí? Entonces, la infiltración, el análisis de la infiltración en el ciclo hidrológico es de importancia básica en la relación entre la precipitación y el escurrimiento, por lo que a continuación se introducen los conceptos que definen los factores que la afectan, los métodos que se usan para medirla y el cálculo de la misma en cuencas. La infiltración es el proceso, a ver, no es Rara Rivera, ayúdame leyendo. Nasralla. Muy bien. Ballesteros Campillo, no, ya le pregunté, creo. Praca Castelar. Ingeniero. Sí, señor. Praca, lea la diapositiva. Dígame, Campillo. Infiltración. La infiltración es el proceso por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. En una primera etapa, satisface la deficiencia de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie y posteriormente, superado cierto nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, saturando los espacios vacíos. ¿Qué es lo que viene siendo la percolación? Si la intensidad de la lluvia es mayor a la capacidad de infiltración del suelo, el agua va a escurrir. Si la capacidad de infiltración del suelo es mayor a la intensidad, recuerden que la infiltración se mide en minutos por hora también. Si la infiltración es mayor que la intensidad, el agua se va a infiltrar y no va a haber escurrimiento. A ver. Ingeniero. Dígame. Usted me llamó ahorita, pero yo tenía problemas de conexión. Bueno, si quieren, dejo la diapositiva. Lea la diapositiva. Capacidad de infiltración. Se denomina capacidad de infiltración a la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Valor que es variable en el tiempo en función de la humedad del suelo, el material que conforma al suelo y la mayor o menor compactación que tiene el mismo. Muy bien. La capacidad que tiene el suelo de retener el volumen de agua, ¿sí? Los factores que afectan la capacidad de infiltración. A ver, Castaño Bedoya. Sí. Factores que afectan la capacidad de infiltración. Entrada superficial, transmisión a través del suelo, capacidad de almacenamiento del suelo, características del medio permeable, topografía, cobertura vegetal, características del fluido. La entrada superficial y las características del medio permeable va relacionada con la relación de vacíos, qué tan compacto o suelto está ese suelo, la transmisión a través del suelo, la capacidad de permeabilidad, sí, la topografía y la cobertura vegetal va relacionado con, pues, mayor cobertura vegetal va a haber menos infiltración, va a haber escurrimiento, ¿cierto? Y también de la topografía va a depender parte de ese escurrimiento o de eso que
que se infiltra, ¿no? En la entrada superficial, la superficie del suelo puede estar cerrada por la acumulación de partículas que lo impidan o retrasen la entrada del agua del suelo. La transmisión a través del suelo. El agua no puede continuar entrando en el suelo con mayor rapidez que la que es su transmisión hacia abajo. Es decir, el estrato que está vacío de agua en época de sequía, si no ha llovido en varios días, el suelo va a estar seco. Pero si ha llovido antes, hay una precipitación antes, hay una infiltración previa. Si hay una infiltración previa, nosotros vamos a tener que el suelo está saturado y no se va a infiltrar el agua, sino que va a escurrir, porque tampoco tiene percolación, ¿ya? O el nivel freático está muy alto. Acumulación de la capacidad de almacenamiento. El almacenamiento disponible depende de la porosidad, del espesor del horizonte y cantidad de humedad existente. El almacenamiento del suelo es la humedad que tenemos en el suelo. Las características del medio permeable, la capacidad de infiltración está relacionada con la porosidad y su distribución, el tipo del suelo, la vegetación y la estructura de las capas de los suelos. Lo que les estaba comentando ahora, esto es relaciones de vacíos. Topografía. A ver, Álvarez Díaz, lea la diapositiva. Ok, topografía. En términos de relieve, forma de la zona de aferencia y la pendiente juegan un papel importante en el proceso de infiltración. Se puede observar que los terrenos planos tienen la tendencia a favorecer la infiltración y a disminuir las cantidades de escurrimiento superficial. En cambio, los terrenos inclinados desfavorecen la infiltración y aumentan las cantidades de escurrimiento superficial. Es lo que pasa en Córdoba, la cuenca alta se dio un escurrimiento rápido, luego cambia la pendiente abruptamente en la cuenca media y baja y se viene todo un volumen represado, la capacidad de infiltración no es tan alta, por lo tanto el agua queda estancada y por eso se inunda. Cobertura vegetal. Nasralla, ¿ya volvió? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, lea la diapositiva. Cobertura vegetal. Es un factor que afecta la capacidad de infiltración. Un suelo desnudo se reduce a la capacidad de infiltración, en el que se presenta más fácil el proceso de erosión y la infiltración se dificulta y el agua fluye con sedimentos en forma torrencial. Un suelo con vegetación, por el contrario, favorece la infiltración. Las raíces aumentan la permeabilidad del suelo y el follaje ayuda a proteger el suelo de la erosión. El follaje es la misma cobertura vegetal. Las características del fluido y la contaminación del agua infiltrada por partículas finas o coloides, la temperatura y viscosidad del fluido y la cantidad de sales que lleva van a cambiar sus propiedades y por tanto la capacidad de infiltración del suelo. La medida de la infiltración, anillos infiltrómetros, mediante análisis de hidrogramas, métodos de Horner y Lloyd y mediante índices de infiltración. Los anillos infiltrómetros, aunque no lo crean, esta prueba es en la UPB, ¿no? Antes de que, bueno, no sé en qué año comenzaron ustedes, pero esto era allá al frente, en el último saloncito que está ahí por los laboratorios, ahí al frente fue esa prueba, ¿no? Donde estaba donde está el taller de mecánica, la puerta que sale para Mocarí. Son dos anillos concéntricos, usándose el anillo interior de 23 centímetros de diámetro para determinar la velocidad de infiltración, mientras que el exterior de 33 centímetros se inunda a las mismas profundidades para disminuir los efectos de frontera del anillo interior. Se llenan de agua y se mide el tiempo en el que va bajando la lámina de agua. ¿Sí? Entonces, a ver, Narváez y Manca, la diapositiva. Ensayo de infiltración. Los ensayos de infiltración permiten conocer la variación de la capacidad de infiltración de función del tiempo, decreciente a medida de que transcurre el mismo. Los datos obtenidos de campo se registran en una planilla anotándose las distintas alturas de agua y los tiempos correspondientes. Los intervalos de tiempo dependen del suelo donde se hace la mediación. Con los datos de altura y tiempo se obtienen las deltas de ambos. La capacidad de infiltración se obtiene haciendo el cociente entre la cantidad de agua infiltrada y el intervalo de tiempo. F es igual a la variación de altura entre variación de tiempo. Se obtienen dos curvas, de lámina acumulada y la curva de capacidad de infiltración, ambas en función del tiempo.
Bueno, el ensayo de infiltración, como les digo, básicamente es eso, es poder medir la capacidad que tiene el suelo bajo condiciones normales de sequía, ojo, porque si lo medimos en época de lluvia, pues obviamente va a disminuir muchísimo, 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 ¿ok? Aquí vemos la curva de lámina acumulada, el tiempo, cómo va disminuyendo, y la curva de capacidad de infiltración del suelo. Sí, vamos a ver aquí. Miren, la altura de la lámina de agua y el tiempo en el que va disminuyendo, ¿ok? La ecuación de Horton para el cálculo de la infiltración, varias ecuaciones se utilizan para establecer las relaciones entre la velocidad de infiltración y el tiempo de infiltración. Horton desarrolló una ecuación para definir la curva, donde F sub 0 es la capacidad de infiltración inicial o máxima para T sub 0, F sub C es la capacidad de infiltración final, ¿sí? K es la constante de decaída, T es el tiempo de inicio del ensayo. Los valores F sub 0, F sub 6 y K están asociados a los suelos y a su cobertura vegetal. ¿Sí? La ecuación de Kostiakov es A por T a la B, donde F es la capacidad de infiltración, T el tiempo desde el inicio de la infiltración en minutos, A, B son constantes propias del lugar de la prueba. Entonces, para encontrar la lámina de agua hay que hacer una integración que nos da este valor. Si hacemos C como A sobre B más 1 y B más 1 igual a N, tenemos C, ¿sí?, por T a la N, que son factores propios de la ecuación, pero miren que para calcular la lámina de agua debemos hacer una integral. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tiempo acumulado, la lectura que estamos teniendo de aguas y la infiltración, lo que se va infiltrando de agua y la infiltración acumulada. Entonces, a partir de los valores de la serie, primero se grafican en papel log, teniendo en cuenta que las ordenadas se ubican los valores de la lámina de agua, miren, y acá el tiempo, ¿sí? El tiempo acumulado. Luego vamos a tener unos puntos y vamos a hacer una gráfica una ecuación que represente esa gráfica. La ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta nos va a quedar entonces que el intercepto de la recta con el eje de las ordenadas, ¿sí?, con el eje de las ordenadas es el valor de C, 10.695, es lo que tenemos aquí, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. La pendiente de la recta corresponde a N, ¿sí? Y de esta manera se obtiene la ecuación L igual a CT por N. Derivando la ecuación anterior con respecto al tiempo, se obtiene la ecuación de capacidad de infiltración, que es la ecuación de Kostiakov. Entonces tenemos C, 10.695, N, 0.8356, y L va a ser, pues, esa ecuación con el tiempo en el que queramos calcular la infiltración. T es el tiempo. La ecuación de la línea de tendencia es esta. Al derivarla con respecto al tiempo, obtenemos que la función de Kostiakov es este valor que tenemos aquí, al aplicar la derivada, ¿sí? Entonces, miren, a partir de la ecuación obtenida, se calcula la capacidad de infiltración y además se obtiene el cálculo de la columna F menos F sub C. Entonces, lámina acumulada, la observada, lámina acumulada, la calculada con la ecuación, la capacidad de infiltración, ¿sí? La capacidad de infiltración en milímetros por hora y F menos F prima C, ¿sí? F menos F prima C. La ecuación de Horton
el último valor calculado de la capacidad, del último valor calculado, que es F' menos F'C, la capacidad de infiltración, será el valor de F'C, ¿sí? Perdón, de Fc, discúlpenme, Fc, estaba hablando de concreto, de Fc, que es la capacidad de infiltración del campo, ¿sí? Si se grafica la columna 1 contra la columna 4, se obtiene una mejor visualización de la capacidad de infiltración por el método de Kostiakov, que es lo que tenemos aquí. Luego calculamos la ecuación que describe esta gráfica, esta recta que tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a poder aplicar, miren, la ecuación de Horton, ¿sí? Estos son métodos muy teóricos. Lo mejor que uno puede hacer en campo es tomar la prueba de infiltración. Tomar la prueba de infiltración porque es lo que nos va a permitir conocer realmente el tiempo en el que se está infiltrando esa precipitación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, ingeniero, hasta el momento no. Bueno, muy bien. Espérenme un momento. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el jueves, Dios mediante, para continuar con nuestra clase. Que tengan un excelente resto de día. Cuídense, esto está complicado. Eviten salir, lávense las manos en todo momento. Bueno, muy bien, jóvenes. Que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Amén.